Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal una vez más. En esta clase vamos a hacer el segundo punto de la práctica 0 de matemática para CBC. Esa práctica preliminar que nos hacen hacer para ver si estamos bien parados en la materia y que da más susto que otras guías, así que vamos a sacarle un poco el miedo. Vamos a hacer el punto 2, que es reducir a una sola fracción expresiones algebraicas. Para empezar, tenemos el punto A que dice 4 menos 5 sobre x. Vamos a pensar que vamos a restar fracciones, ¿sí? Pensá que debajo del 4 hay un 1, así que hay que buscar un denominador común entre los denominadores de las fracciones. Tenés un 1 y una x. Esos son factores, se llaman. Como son distintos, entonces el denominador común es la multiplicación de los dos factores, o sea, 1 por x. Como 1 por x es x, ese va a ser nuestro denominador común. Entonces, cuando los factores son distintos, el denominador común es la multiplicación de ellos. Y finalmente, cuando queremos hacer la resta o la suma, porque esto es igual para ambos, el procedimiento es el denominador común dividido por el denominador de la fracción y eso multiplicado por el numerador de esa fracción. Si lo hago tipo cálculo auxiliar, esto sería x dividido 1, lo cual da x, porque el 1, viste que es neutro en la división, y eso multiplicado por 4. X por 4 es 4x, primer término del numerador. Mismo procedimiento hago con la otra fracción, o sea, bajo el menos, tengamos en cuenta que ahí tenemos un menos como operador, este. Entonces, bajo el menos y ahora hago lo mismo. X dividido x y lo que da eso por 5. X dividido x, se simplifican las x y queda un 1. Y luego 1 lo multiplico por 5 y eso me da 5. O sea que acá queda menos 5. Y fíjate que ahí lo que hice fue reducir a una sola fracción. Ya sé que quedó medio desprolijo, pero esto sería 4x menos 5 sobre x. ¿No? Y listo, ahí reducí. Todo esto que te acabo de explicar es el paso a paso que tenés que usar para hacer resta o suma de fracciones. Obvio que todo tiene atajos. A ver, en el caso de que tengamos este tipo de expresiones, me refiero a sobre b más o puede ser menos c sobre d, donde b y d son factores distintos. Pues lo que puedes hacer acá directamente es multiplicar los denominadores, hacer b por d y pensar que a este le multiplicas este, a por d, más a este le multiplicas este, c por b. ¿Qué es lo que dice? Fíjate, denominador común 1 por x, o sea, x. Y después hice 4 por x menos 5 por 1. Y es lo que me quedó acá arriba. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no te lo explico de primeras con esta forma? Y porque esto es un caso particular. Se usa cuando los denominadores son distintos, no tienen factores en común. Es como algo muy específico. La teoría, la forma de hacerlo, el procedimiento, es lo que te expliqué con la división y la multiplicación. Vos elegís después si quieres aprenderte el caso particular o aprenderlo bien bien y el caso particular dejarlo para las veces en que sirva. Punto B. Punto B re parecido porque fíjate que también tenemos un entero menos una fracción. El entero tiene como denominador acá un 1, así que hacemos lo mismo. El denominador común va a ser 1 multiplicado por 2x más 1. Como 1 es neutro en la multiplicación, queda solamente el 2x más 1. Y después es 2x más 1 dividido 1, que va a dar 2x más 1. Lo escribimos. 2x más 1 dividido 1, que va a dar 2x más 1. Y esto lo multiplico por el numerador, o sea, lo multiplico por 2. Acá puedo hacer distributiva del 2, me queda 2x por 2, que es 4x, más 2 por 1, que es 2. Este es el primer término de la resta. Bajo el menos, hago el mismo procedimiento pero con la otra fracción. O sea, a 2x más 1 lo divido por 2x más 1. Como estos dos términos son iguales, la división entre ellos da 1. Y eso lo multiplico por el numerador, lo multiplico por 3. 1 por 3, 3. Y ahí pongo el siguiente término de la resta. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer acá, que en el A no hicimos, es que vamos a agrupar este con este, que son términos independientes, o sea que no tienen la variable, no tienen a la x, y que se pueden agrupar mediante una resta. Entonces, me queda 4x y 2 menos 3 menos 1. Todo sobre 2x más 1. Y ahí reducimos a una sola fracción. ¿Sí? Recordá que estos son los cálculos auxiliares.
¿sí? Que vienen de este dividido el denominador multiplicado por el numerador. No hace falta que los hagas, los puedes pensar mentalmente, ¿sí? Bueno, siguiente ejercicio. Acá se pone complicada la cosa porque hay raíces, es medio raro, así que vamos a hacer ese ejercicio juntos. En el C tenemos un numerador que tiene una operación de resta, pero que aparte tiene una fracción. Entonces, yo lo que voy a hacer es agarrar el numerador y trabajarlo por su lado. Y después lo combino con el denominador. Entonces, tengo 2x raíz de x menos x al cuadrado sobre 2 raíz de x. Lo mismo que hicimos antes, vamos a hacer ahora. Buscar denominador común, multiplicar, dividir, toda la bola. Pensemos acá abajo, habría un 1, así que vamos a multiplicar los denominadores. 1 por 2 raíz de x, va a quedar 2 raíz de x. Y ahora si querés, acá como ya vimos el paso a paso, si querés podemos usar el truco. Así de paso lo implementamos. A ver cómo era eso. Yo tengo a sobre b más c sobre d. Multiplico los denominadores, o sea, hago b por d. Y a este le multiplico este. Y a este le multiplico este. Ya vimos por qué eso sucede. Viene de la división y la multiplicación. Entonces, a este le multiplico este. Lo dejo escrito. 2x por raíz de x por 2 raíz de x. Menos, y ahora a este le multiplico este. X al cuadrado multiplicado por 1, x al cuadrado, ¿no? Queda igual. Los por 1, si querés, evitá ponerlos, porque como son neutros en la multiplicación, el 1 o en la división también, veo que si no lo pones, da lo mismo. Bueno, llegados a este punto, hay que trabajar un poquitito con este primer término. Recordando que el orden de los factores, o sea, el orden de los términos de la multiplicación, no altera el producto, o sea, no altera la respuesta de la multiplicación, yo voy a multiplicar lo que me conviene con lo que me conviene. O sea, voy a multiplicar 2 por 2, porque son números y me conviene multiplicarlos porque puedo hacer la cuenta. Y voy a multiplicar raíz de x por raíz de x, porque como son exactamente la misma, puedo escribir raíz de x al cuadrado. Vos no te olvides que cada vez que tengas algo multiplicado por sí mismo, es eso mismo al cuadrado. Por ejemplo, no sé, a por a es a cuadrado. Y al cubo por y al cubo es y al cubo al cuadrado. O sea que la raíz no sale de esa. Raíz de x por raíz de x es igual a raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando multiplico 2 por 2 me queda 4. Raíz de x por raíz de x al cuadrado. Y luego tengo, no nos olvidemos, acá una x más que quedó sin multiplicarse con nadie, porque no tengo otro término que sea x como para agruparlo. Así que queda por x. Menos x al cuadrado, todo sobre 2 raíz de x. Sigo un poquito más, porque fíjate que acá, esto los vamos a bajar, en un rato los hacemos. Porque fíjate que acá tengo para hacer esa simplificación. Porque raíz de x al cuadrado se simplifica cuadrado con raíz y es x. Entonces me queda 4 por x menos x al cuadrado, todo dividido, 2 raíz de x. X por x es x cuadrado, entonces esto me queda 4x al cuadrado menos x al cuadrado, todo dividido, 2 raíz de x. 4x al cuadrado menos x al cuadrado es 3x al cuadrado, dividido 2 raíz de x. Bueno, hasta acá lo que hicimos fue acomodar el numerador. Porque no te olvides que este era el ejercicio completo. O sea que lo que obtuvimos, es decir, 3x al cuadrado sobre 2 raíz de x, es la parte de arriba. Y el denominador sigue siendo x. Te voy a dar un consejo. Cada vez que veas tres fracciones, como en este caso, o sea, yo te lo escribo genéricamente, a sobre b y todo sobre c, conviene escribirlo como a sobre b por 1 sobre c. O sea, la división se puede plantear como una multiplicación con el denominador invertido. ¿Sí? Entonces, voy a aplicar esto en el ejercicio, teniendo en cuenta que a sobre b es esto y este es el c. Entonces, yo lo podría reescribir como 3x al cuadrado dividido 2 raíz de x por 1 sobre x. Te conviene hacer esto para recordar que cuando tenemos así tres fracciones, los denominadores, o sea, este y este, se terminan multiplicando. O sea que
esto se multiplicaría con esto y quedaría en el numerador 3x al cuadrado y en el denominador 2 raíz de x por x. Y fíjate que acá lo que se puede terminar por hacer es la simplificación. Yo puedo simplificar este x al cuadrado, una x de acá arriba, con esta x de acá. Entonces, una x del numerador se va con una x del denominador y termina quedando la expresión de la fracción como 3x sobre 2 raíz de x. Y ahí se redujo a su mínima expresión. ¿Podemos seguir un cachito más? Sí, porque si bien x con raíz de x no se pueden agrupar, no se pueden simplificar, perdón, sí tenemos que recordar que la raíz de x equivale a x a la 1/2, ¿no? Porque la raíz es una potencia fraccionaria. Entonces, si quisiéramos continuar y aplicar propiedades, yo diría, bueno, esto es 3x sobre 2 por x a la 1/2. Y por propiedad de potencias, en la división de bases iguales, uno puede restar los exponentes, o sea, acá tenés un 1, ¿no? Entonces, restar estos dos exponentes y eso generaría una x sola. O sea, la propiedad es esta. Yo tengo x a la n sobre x a la a. Esto equivale a x a la n menos a la resta de los exponentes. Y reducimos de tener 2x a tener una sola. O sea que si queremos continuar un poquito más, esto lo podemos escribir como 3 medios, agrupando los números, por, y si hago 1 menos 1/2, eso da 1/2. O sea, 3 medios por x a la 1/2. Que este 1/2, ojo, no es que es el de abajo, es la respuesta de esta resta, ¿sí? Y si ya nos queremos acomodar un poquito más y irnos por la tangente, esto sería 3 medios por raíz de x, ¿sí? Pero bueno, esta expresión nueva que generé o estas son equivalentes y cualquiera de las dos respuestas son correctas, ¿sí? El ejercicio no pedía que reduzcamos a la mínima expresión, sino que reduzcamos a una sola fracción. Así que con este paso ya lo habíamos hecho, ¿sí? Muy bien, vamos con el punto D. Punto D. Otra vez tenemos una suma, podríamos pensar en usar todo lo que hicimos antes, pero fíjate que tenemos algo y es que los denominadores se parecen bastante. Se parecen pero no son iguales, porque vos en el primer denominador tenés x menos 4, que x menos 4 es que el x es positiva y el 4 es el negativo. Y en el otro término tenés 4 menos x, o sea, la x es negativa y el 4 es positivo. O sea que aunque parezcan iguales, esos dos términos iguales no son. Pero te voy a dar un consejo importantísimo a la hora de sumar fracciones donde pase estrictamente esto. El denominador donde la x es negativa, te conviene trabajarlo. Para trabajarlo me refiero a usar algún caso de factoreo. Específicamente, factor común de menos 1. Es decir, que lo primero que voy a hacer en este ejercicio es tomar a este denominador, donde la x es negativa, y hacer factor común de menos 1. Si yo saco factor común de menos 1, lo que el menos 1 hace como factor en común es cambiar los signos. Fíjate, saco menos 1 de factor común. ¿Y esto qué significa? Que a cada término lo divido por menos 1. 4 dividido menos 1 es menos 4. Menos x dividido menos 1 es más x. Este es el procedimiento del factor común. División de cada término respecto del factor quitado. Ahora, fíjate que acá me quedó la x positiva y el 4 negativo. Que si quiero, puedo hacer un pasito más y escribirlo como x primero positivo y el 4 restando la x negativo. Se suelen ordenar así los términos. Primero los positivos, después los negativos. Pero yo no lo ordené por eso, no por convención, sino porque fíjate que quería que veas que se logró este mismo denominador. O sea que los denominadores tienen un factor en común. Y eso es re importante para hacer este ejercicio. Porque entonces, mira, te queda x sobre x menos 4 más menos 3 sobre menos 1 por x menos 4. Si yo acá aplico truco, me la complico un montón. Voy a aplicar lo que te expliqué en el primer ejercicio. Voy a buscar denominador común. ¿Y qué es el denominador común? Copiar todos los factores que aparecen entre los denominadores sin repetirlos. Entonces copio el x menos 4, primer factor, lo copio entre paréntesis. Acá tenemos al menos 1, que es otro factor, también lo copio. Y acá aparece x menos 4, pero como ya lo copié, no lo vuelvo a copiar. Una cosa a tener en cuenta es que si los factores de los denominadores son iguales, pero alguno tiene potencia mayor a otro, esa potencia se le transcribe al denominador común. O sea que el denominador común, que es el famoso mínimo común múltiplo, consta de todos los factores de los denominadores sin repetirlos y el que se repite con su mayor exponente.
¿Y ahora qué venía? ¿Te acordás? Tomo el denominador común, lo divido por el denominador de la fracción y eso se lo multiplico a su numerador. Lo hago tipo cálculo auxiliar. Entonces, tomo el denominador común, x menos 4 por menos 1. Lo divido por el denominador de la fracción y fíjate lo que pasa. Se simplifica x menos 4 con x menos 4. Y eso que quedó, que es el menos 1, lo multiplico por el numerador de esa fracción. O sea, lo multiplico por x. Menos 1 por x, menos x. Y ahí tenemos el primer término de esta suma. Menos x. Si vos hacías lo de multiplicar al cruzado, te iba a quedar x al cuadrado, te iban a quedar términos bastante grandes que después había que factorizarlos con la cuadrática para poder simplificar. O sea que el camino iba a ser finalmente más largo, aunque pienso menos, entre comillas, se complica un montón. Entonces, conviene recordar esto del factor común, perdón, esto del denominador común, ¿sí? Es mucho, mucho más útil. Y luego hago lo mismo con la otra fracción. Esto dividido esto y lo que me da por esto. Entonces sería, empecé mal. Vamos de vuelta. Sería x menos 4 por menos 1. Todo esto dividido por menos 1 por x menos 4. ¿Qué pasa con esto? Se me simplifica todo. Este se va con este se va con este. ¿Y qué quedaba cuando simplificábamos todo? Un 1. El neutro de la división. Y le vamos a multiplicar el numerador. O sea, le multiplico el menos 3. 1 por menos 3, menos 3. Y eso lo pongo como el siguiente término. Más menos 3. Bueno, puse más menos 3 porque quería que notes que este más lo bajé en el medio de la operación, pero más menos 3 es menos 3, regla de signos o supresión de paréntesis. Más menos 3, menos 3. Y listo, ahí redujimos a una sola expresión que si querés en el denominador podés volver a hacer distributiva del menos 1 para que no te quede en paréntesis. Da lo mismo. X por menos 1 es menos X y menos 4 por menos 1 es más 4. Sea como sea, si lo dejas entre paréntesis o no, ya redujimos a una sola fracción. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos con el E. En el E tenemos cosas parecidas. Podemos pensar lo siguiente. Podemos pensar como que todo esto es un término o una fracción cuyo denominador es 1, como la primera que hicimos, y esto es otro término, que es otra fracción. Se puede pensar de varias maneras esto, pero esa es una buena opción, por ejemplo. Entonces, ¿cómo era el proceso cuando los denominadores eran distintos? Multiplico los denominadores. 1 por 1 menos 2x, 1 menos 2x. Y ahora a este le multiplico este, a este le multiplico este. 2x más 5 por 1 menos 2x lo voy a dejar expresado, reservado para hacer ahora la cuenta. Y menos 25 por 1, menos 25. Sí, esto es igual al A, pero bueno, un poquito más de términos. Y lo que tiene de distinto es que lo que vamos a hacer entre los paréntesis es doble distributiva. O sea, tomo el primer término, es decir, 2x, y voy a multiplicarlo por 1 y voy a multiplicarlo por menos 2x. Entonces, 2x por 1, 2x. 2x por menos 2x, menos 4x al cuadrado. Fíjate en qué orden hago la cuenta. Lo pienso así. Más 2x por menos 2x. Primero, más por menos, menos. Después, 2 por 2, 4. Después, x por x, x cuadrado. Lo voy pensando de a términos. Lo escribo. Más 2x por menos 2x. Más por menos, menos. 2 por 2, 4. X por x, x cuadrado. ¿Sí? Ese es el orden de razonamiento a la hora de hacer las multiplicaciones. Y lo mismo hago con el siguiente término. Tomo el 5. 5 por 1. 5 por menos 2x. 5 por 1, 5. 5 por menos 2x, menos 10x. Y bueno, todo esto menos 25, ¿no? Que estaba ahí ese término independiente colgado. Y bueno, ahora que ya hice las distributivas, puedo agrupar términos. ¡Upa, qué trueno! Puedo agrupar términos y listo. Terminé de reducir a una sola fracción. Puedo agrupar este con este. Puedo agrupar este con este. Y bueno, queda el menos 4x al cuadrado. Menos 4x al cuadrado. 2x menos 10x sería menos 8x. Y 5 menos 25 es menos 20. Todo dividido, 1 menos 2x. Y listo, ahí se dio la reducción.
¿Cómo venimos hasta acá? Se va empezando a repetir las cosas, ¿no? Como que empieza a ser medio repetitivo el tema. Bueno, porque lo es al fin y al cabo. Hay un método de resolución y hay que seguirlo. Esa es la realidad. Si te viene gustando hasta acá la clase, te pido que te suscribas a mi canal y que me dejes un me gusta o un comentario que a mí me ayuda un montón a crecer y a poder seguir ayudándolos. Y aparte te cuento que tengo un curso para matemática de CBC donde explico toda la materia bien desde cero, como estás viendo acá. O sea, sin que necesites saber nada, 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 que está al precio viejo, está a precio viejo y eso en Argentina es un montón de información. Así que si querés aprovecharlo, te voy a dejar en la descripción de esta video el link para acceso a mis cursos. Puedes acceder y abonar como quieras y tenerlo hoy mismo para empezar a preparar toda la materia. Y adquiriéndolo hoy te dura hasta marzo del 2024 disponible y tiene consultas por WhatsApp conmigo. Así que si te sirve, espero que puedas chusmearlo. Bueno, sigamos. Punto F, y este punto también tiene dos términos donde el denominador del 3x es 1, así que vamos a hacerlo de multiplicar cruzado. Metámosle. Esto era entonces x al cuadrado por 1, x al cuadrado. Después hago 2 por 1, 2, más 3x por x al cuadrado, que sería 3x por x al cuadrado. Cuando multipliques estos dos, acordate de la propiedad de potencias para bases iguales. Si vos tenés x a la n por x a la c, se suman los exponentes y se reduce a una sola x. Queda x a la n más c. Pensá que acá esta primera x está elevada a la 1, la otra elevada a la 2. O sea que si yo sumo los exponentes, me queda x elevado al cubo. Y listo. Ahí reduje a una sola fracción. ¿Sí? El G es un cálculo combinado. Porque fíjate que tenemos una división, tenemos dos paréntesis, pero en la segunda parte de la división tenemos una suma. Así que como te expliqué en cálculos combinados del punto 1, que si no lo viste, te voy a dejar también el link del punto 1 de la práctica 0 en esta descripción. Vamos a resolver primero los paréntesis, ¿sí? Siempre el orden de prioridad es primero los paréntesis, después división y multiplicación, por último suma y resta, siempre y cuando no haya potencias. Así que acá primero voy a resolver 1 más 5 sobre 2x, que como este denominador no está, es un 1, bueno, no está, no, es un 1, voy a hacer lo de multiplicar cruzado, ¿sí? Entonces, 1 por 2x, 2x, denominador común. Y después hago 1 por 2x, que es 2x, más 5 por 1, que es 5. Y ahí tenemos entonces la resolución de la suma de este paréntesis. Bien, cada vez que tengamos división, vamos a transformarlo en una multiplicación. La división es una multiplicación invertida. Entonces, yo puedo copiar la primera fracción como está, y la que divide la voy a invertir. Pero cuando hago eso, la división se transforma en una multiplicación. Y esta quedaría como 2x sobre 2x más 5. Se invierte la fracción. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que tengamos división, lo pasamos a multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación me permite simplificar todo lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces, si yo tengo factores en común entre el numerador y el denominador, podría simplificar. En este caso, no veo todavía factores en común, pero sí lo que veo es que esto es factorizable. ¿Por qué? Porque veo que ambos términos tienen x, porque veo que ambos términos son múltiplos de 5, entonces puedo hacer factor común. Así que tomo el 5x al cuadrado más 15x y de factor común voy a sacar el divisor en común entre 5 y 15, que es el 5, y la x de menor exponente, que es x. Y acordate que el factor común es dividir cada término por el factor en común. Si yo tomo 5x al cuadrado y lo divido por 5x, 5 dividido 5 es 1, y x al cuadrado dividido x, bueno, se simplifica, una x con una x y queda solamente una x. Sí, acordate que el 5 también se fue con el 5. O sea que quedó solamente una x del primer término. Y 15x dividido por 5, bueno, 15 dividido 5 nada más voy a aparecer ahí, que es 3. Y esto queda 3... dividido 5x, perdón, acá me equivoqué. Dividido 5x, o sea, yo divido, vamos a hacer esa aclaración para que no se me mareen, yo divido por el factor en común, siempre.
Así que acá, ¿qué pasó? Las x se cancelan. O sea que queda 3, nada más, sin por nada. Ahí está, 3. Bueno, x más 3. Joya. En el 2x más 6, también digo, bueno, capaz puedo simplificar, puedo factorizar, porque 2 y 6 son múltiplos de 2. Así que puedo sacar factor común, no de x, porque esto no tiene x, pero sí del divisor en común, que es el 2. 2x dividido 2 es 1x. 6 dividido 2, 3. Y ahí tengo el factor común. Entonces, pasando en limpio, en el numerador tengo 5x por x más 3 y en el denominador tengo 2 por x más 3. Acá y acá no factoricé. ¿Por qué? Porque en el numerador 2x no se puede factorizar porque es un monomio, o sea, un solo término. Y abajo 2 y 5 no tienen divisor en común, no hay x en los dos términos, así que factor común no puedo hacer, ni tampoco otro caso de factoreo. Así que bueno, ya llegados a este punto, ¿tengo términos factores en común entre el numerador y el denominador como para simplificar? Sí, el x más 3, que si no factorizaba no lo hubiera visto. Así que si agrupo todo en una sola fracción, es decir, resuelvo la multiplicación, lo que tengo que hacer es multiplicar derecho. O sea, esto multiplicarlo por esto multiplicarlo por esto. Y ahí se termina. Cuando hago 5x por 2x, sería 5 por 2, 10, x por x, x al cuadrado. Listo, listo el numerador. Y abajo voy a hacer 2 por 2x más 5. Ah, mira, es lo que no me di cuenta. ¿Te diste cuenta vos esto? Mira, podría haber simplificado este 2 con este 2. También son factores. No te olvides que este 2 está multiplicando a la x. Así que vamos a modificar eso. Así me queda más cortito la cuenta del denominador. O sea, simplificando el 2, en el denominador quedó 2x más 5. Y en el numerador, simplificando el 2, me quedaría 5x al cuadrado. Porque sería 5x por x. O sea, 5x por x, que es x al cuadrado. Listo, ahí está. Igual si no te dabas cuenta en el primer paso, como me pasó a mí, podías simplificar el 10 con el 2 en este paso que estábamos haciendo acá. A tu criterio el camino, no importa cuándo simplifiques, mientras simplifiques. Y ojo, por si se te está ocurriendo esto, este 5 con este 5 no se pueden simplificar. Porque este 5 no es un factor. Recordá que el factor son términos de la multiplicación. En todo caso, eso es un término de la suma. Entonces, tendría que estar multiplicando al 2x para poder simplificar, ¿sí? Ojo con eso porque ahí veo errores re graves muchas veces en los exámenes. Así que ojo con las simplificaciones. Solamente de factores que estén multiplicando. Bueno, vamos con el último punto. Punto H, último ejercicio de este punto 2. Y se parece bastante al D. Es una suma. Pero fíjate que los denominadores se pueden factorizar. Porque si vos tomas el 3x menos 12, podés sacar el factor común de 3, que es el divisor en común entre 3 y 12. Y 3x dividido 3 queda x. Y menos 12 dividido 3 queda menos 4. Y en cuanto a el otro denominador, este ya lo vimos factorizado. Sacábamos factor común de menos 1 y nos quedaba menos 4 más x. Que finalmente esto es menos 1 por x menos 4. Quiero que veas entonces cómo llegamos a factores similares en las dos fracciones, ¿no? Entonces tenemos x más 2 sobre su forma factorizada, que es 3 por x menos 4, más 2x menos 1 sobre su forma factorizada, que es menos 1 por x menos 4. Bueno, vamos con el denominador común. Recordemos que el denominador común es el múltiplo en común, el mínimo común múltiplo. O sea, copiar todos los denominadores sin repetirlos, todos los factores de los denominadores sin repetirlos. Entonces, tenemos el 3, lo copio. Tenemos el x menos 4, lo copio. Tenemos el menos 1, lo copio. Otra vez el x menos 4, no lo voy a copiar. Así que ahí tenemos nuestro denominador común. Ahora, tomo el denominador común. Lo divido por el denominador de la primera fracción. Simplificando, 3 se va con 3, este se va con este y me queda menos 1. Y eso lo multiplico por el numerador de la primera fracción. O sea, lo multiplico por x más 2. Distribuyendo me queda menos 1 por x, menos x, y menos 1 por 2, que es menos 2. Ahí tenemos entonces al primer término. ¿Sí? Lo mismo hago con el segundo. Agarro el denominador común. Lo divido por el denominador de esa fracción. Y simplifico. Acá se me va menos 1 con menos 1, x menos 4 con menos 4, x menos 4 se simplifica
y queda el 3. A esto lo multiplico por el numerador de esa fracción, o sea, por 2x menos 1. Distribuyendo me queda 3 por 2x, que es 6x, y 3 por menos 1, que es menos 3. Y eso lo sumo a el numerador. Y finalmente agrupo x con x y agrupo número con número. Y ahí ya estoy terminando. Menos x más 6x, 5x. Hice menos 1 más 6. Y menos 2, menos 3, menos 5. Regio, ya estamos. Redujimos a una sola fracción. Que si querés, podés multiplicar 3 por menos 1. Que si querés podés multiplicar 3 por menos 1. Ahí. Y listo, hemos terminado la guía, el punto 2 de esta guía preliminar. Con esto quiero que te quedes con los métodos de suma y resta. No sé qué tan útil va a ser para el resto de la materia, pero sí es interesante que sepas hacer operaciones algebraicas. Sí, me parece muy, muy importante. Y de pronto, en inecuaciones, esto puede ser muy útil. Así que bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que te haya gustado la clase y que me hayas dejado un me gusta o te hayas suscrito a mi canal, que como ya te dije, me ayuda un montón. Y bueno, si te veo en los cursos, estaré súper chocha de ayudarte a responderte todas las dudas que necesites. Y si no tenés los cursos, antes de los parciales doy clases gratuitas y abiertas para todos, así que estate atento a mi canal de Instagram, Clase con Maca, por allá también, y ahí es donde aviso qué días hago clases en vivo para todos. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima clase. Adiós.